Por el poder de Grayskull. Yo tengo el poder. En abril de 1991, Capcom lanzó a la venta Street Fighter 2 The World Warrior, un juego que cambió totalmente el concepto de juegos de Arcadia, sobre todo en el ámbito de peleas, un juego que fue una maravilla, con todos sus errores y defectos de programación, pero fue el juego que dio pie a los demás que conocimos posteriormente. Después de Pac-Man fue el que revolucionó los juegos de arcade. Habiendo dicho eso, un año después, nunca creímos que iba a haber una revolución dentro de la revolución, y esa revolución fue Street Fighter 2 Champion Edition. Miren, vamos a hacer un poquito de memoria para los que sí lo recuerdan y para los que no, pues ahí les va. En 1992 no existía internet. Internet existía en México solamente en las revistas de tecnología. Se rumoraba por aquellos meses de agosto-septiembre del 91 que iba a haber una revisión de la placa y que iba a ser una edición especial muy limitada en cuestión de piezas, es decir, que se iban a fabricar muy pocas placas de ese juego. No existía el nombre, ojo, simplemente iba a ser una revisión con muchas mejoras. En marzo de 1992, cuando Capcom lanza Champion Edition en las Arcadias, pues Capcom echó para atrás ese plan e hizo de Champion Edition el juego más vendido de Street Fighter 2, superando por mucho a su antecesor. A mí me tocó jugar Champion Edition en una Big Blue, y les muestro imagen. Es una máquina original que Capcom maquiló precisamente y específicamente para este juego. La verdad es una máquina preciosa e imponente. Lo primero que noté evidentemente fueron los colores de los escenarios, que eran totalmente distintos a los originales del juego anterior. Posteriormente me di cuenta del color de los personajes. Me tocó en ese momento intentar jugar. ¿Por qué? Porque había tanta gente esperando para jugar que no se podía ver. Y sí vi a Ken con su traje azul marino, que fue lo que me llamó la atención. Pero lo que más me empezó a llamar la atención fue los valores de los personajes en sus ataques. Había ataques mejorados con respecto a los originales y muchas mejoras en los valores de los mismos. Y eso era lo que empezaba a darle la verdadera diferencia con respecto a la versión de World Warrior. El tercer aspecto que me encontré fue los sprites de los personajes. Había muchos sprites nuevos, ya no eran los mismos de la versión anterior, lo que hacía que el juego fuera mucho mejor y más pulido. Y por supuesto está la característica de poder utilizar a los 4 jefes finales de la versión anterior. Aquí Capcom se esmeró bastante en poder hacer compatibles estos personajes y darles sprites nuevos, movimientos nuevos, y poderlos tanto utilizar para pelear como para poder pelear contra ellos sin que fuera tan complicado como en su versión anterior. En el caso de la versión anterior, queda claro, no se podían utilizar. Pero si tú buscas en internet hacks de Street Fighter 2 de World Warrior con los 4 personajes desbloqueables, te podrás dar cuenta la gran dificultad que hay para poderlos utilizar, y así poder lograr una plantilla de 12 personajes seleccionables. Aquí en México, de cada 10 juegos Champion Edition que había en los locales arcade, solo uno era original de Capcom. Y estas placas se anunciaban en el periódico, en las últimas páginas de los periódicos, sobre todo aquí en México, en la Ciudad de México, en la prensa, como 10 o 12 anunciantes vendiendo las placas Champion Edition, pues a precios bastante altos, casi el 60% del costo de una original, pero aún así se abarrotaban para ir por ellas. Era algo impresionante. Me tocó acudir a locales donde había 5, 8, hasta 12 máquinas Champion Edition, todas copias, pero abarrotadas de chavos. Es decir, era la locura, mucho más de lo que logró Street Fighter 2 de World Warrior. Y eso fue hace 30 años. Era impresionante que arrancaban las máquinas con el monedero vacío
y a las 8-10 horas el monedero estaba atascado de monedas de peso, de los nuevos pesos que empezaron precisamente en 1992, mismas monedas que actualmente puedes usar para pagar aquí en México. Street Fighter 2 Champion Edition fue el juego por excelencia, muy buena movilidad, muy buen sistema de juego. Los personajes que antes eran recibegolpes como era Zangief en la versión anterior, ahora sí, realmente era un peleador digno de poderse utilizar. Fue muy impresionante, y los que están escuchando este video y realmente vivieron ese momento de Champion Edition, ver al personaje favorito poderse enfrentar ante sí mismo, y sobre todo que los dos jugadores pudieran elegir al mismo personaje para enfrentarse uno contra otro. Ver a Ryu Blanco enfrentarse contra Ryu Gris fue una sensación bastante interesante, porque al fin se podía medir la fuerza de los dos, aunque no faltaron las leyendas urbanas que decían que el Ryu Gris era mucho más fuerte y poderoso que el blanco, y no, simple y llanamente cambiaba el color. Por supuesto que se arreglaron los bugs, ya no podían apagar la máquina con Gail, hacer las cadenas o hacer la estatua. Cuántos enfrentamientos se llegaron a dar, porque no faltaba el chistosito que reseteaba la máquina habiendo créditos adentro de la misma, y bueno, ya sabemos lo que pasaba afuera del local de las arcades. Eso a grandes rasgos es lo que yo viví con Street Fighter 2 Champion Edition en las Arcadias. Y les muestro nuevamente mi placa Street Fighter 2 Champion Edition original de Capcom. Esta es la versión del 13 de marzo de 1992, es la primera versión que se lanzó para las Arcadias. Y la placa funciona hasta el día de hoy perfectamente bien. Nunca he tenido problemas con los gráficos, que desgrafique, mucho menos con el audio, que no se escuche. De las millones de placas que se fabricaron para las arcades, ya son muy pocas las que funcionan correctamente. Muchas desgrafican, no se escuchan, no encienden o han sido convertidas a otros juegos. Yo me siento muy afortunado de tener mi placa. La verdad es que estoy muy contento, me echo mis juegos rememorando esos momentos. La única diferencia es que ya no gasto en créditos, con solo apretar un botón ya le puedo dar crédito a mi placa. Y en este momento le voy a dar 2 créditos, aunque le puedo poner Free Play en la programación y tener juegos ilimitados, el sueño de todo muchacho en 1992. Y el juego, como les digo, sigue funcionando perfectamente bien. Vamos a elegir los colores Champion Edition, porque de eso se trata. En este su 30 aniversario. Quise hacer este video a la de ya porque no quiero esperarme hasta marzo del 2022, que sería el 30 aniversario. Quiero empezar a festejar a Champion Edition desde ahorita, y más en estos momentos que no sabemos si vamos a sobrevivir a esta maldita y desgraciada pandemia que ya se volvió una pesadilla insoportable. Entonces quiero hacer este video, lo quiero subir, y las personas que jugaron Street Fighter 2 Champion Edition y que encontraron muchas coincidencias en lo que les dije de cómo se vivió esa época al momento de querer jugar este juego, las cosas diferentes que nos encontramos, lo visual, lo jugable, todo ese tipo de experiencias que actualmente todavía las puedes rememorar al tener ya sea la placa original o un emulador. El juego es una maravilla. Y en la cuestión técnica también quiero hacer una pequeña observación, que mi placa la tengo conectada de manera estéreo, es decir, tengo 2 bocinas. Todas las placas, todos los juegos de Street Fighter 2 Champion Edition fueron conectados de manera monaural, es decir, una sola bocina. ¿Y eso por qué? Porque el gabinete, la máquina, requería un amplificador para poder conectar la salida estéreo, que es esta. Yo aquí tengo una bocinita que ya tienes obviamente su propio amplificador, conectada a la salida auxiliar, y ya se escuchan más sonidos que de manera monaural. No fue hasta la entrada del sistema Q-Sound, a partir de que las placas ya traían ese sistema, que se pudo escuchar todos los sonidos al mismo tiempo y tener las 2 bocinas dentro del gabinete. Pues celebremos 30 años de que Street Fighter 2 Champion Edition vino aún más a revolucionar la industria del videojuego, que vino a reemplazar todo lo bueno que ya tenía de por sí de World Warrior. Han sido 30 maravillosos años que se han ido muy rápido, pero han sido 30 años en que hemos podido jugar grandes juegos, grandes franquicias, y una de esas grandes franquicias es esta. Ojalá si tienes la placa, desempólvala y ponte a jugar con ella.
Y si no, pues descarga algún emulador y ponte también a jugar. Y recuerda esos maravillosos momentos en que te encargaban 3 kilos de tortilla y llegabas solamente con 2. Y a las mamás no se les puede mentir en esos aspectos. Este fue el video del día de hoy. Si te gustó, dale like, suscríbete al canal, activa la campana para que te lleguen avisos de mis videos nuevos. Checa los anteriores, quizá haya alguno que te pueda gustar. Yo soy Optimo Retro, nos vemos en la siguiente. Bye. Uno quedará en pie y el otro caerá.